Bienvenidos a Cápsulas de Entrenamiento, este espacio para pensar el entrenamiento más allá de los ejercicios, las planillas y los métodos. Un lugar donde el movimiento se mira como experiencia, el cuerpo como un sistema vivo y el progreso como un proceso que se construye con el tiempo. En esta segunda temporada las cápsulas vienen con una mirada un poquito más crítica y más incómoda, dispuestas a revisar ideas que solemos dar por sentadas. Este primer episodio parte de una pregunta simple. ¿Qué pasa cuando entrenamos mucho pero no mejoramos? A partir de las ideas de Carlos María Cipolla sobre la estupidez humana, la cápsula explora cómo ciertos procesos de entrenamiento pueden dañar sin generar adaptación, cómo se sostienen por inercia y por fe en el método, y por qué entrenar no siempre implica aprender. Esta es una invitación a revisar nuestras prácticas, a escuchar al cuerpo y a recuperar el sentido del entrenamiento como un proceso de transformación, no como una repetición ciega. El entrenamiento suele pensarse como un territorio noble, un espacio donde el esfuerzo conduce al progreso, donde la disciplina ordena el cuerpo y donde la voluntad, si la aplicamos con constancia, produce resultados previsibles. Esta narrativa nos tranquiliza siempre. Permite creer que entrenar más duro o entrenar con mayor sacrificio siempre nos acerca a algún tipo de mejora. Sin embargo, la experiencia real del entrenamiento, vivida en cuerpos concretos y a lo largo del tiempo, revela algo un poquito más incómodo. Muchos procesos de entrenamiento no fracasan por falta de trabajo ni por carencia de compromiso, sino por la acumulación persistente de decisiones que no producen adaptaciones. Es ahí donde el entrenamiento se vuelve estúpido, pero no como un insulto, sino como una categoría funcional. Carlos María Cipolla en su libro propuso una definición muy simple. Estúpido es quien causa daño sin obtener beneficio alguno, incluso dañándose a sí mismo. Esta definición, si la aplicamos al entrenamiento deportivo, desplaza la discusión del plano moral al plano sistémico. La pregunta deja de ser si alguien entrenó con ganas, con pasión o con sacrificio. La pregunta pasa a ser si aquello que se hizo produjo una mejora real y sostenida del rendimiento o si simplemente generó desgaste, frustración o mucho ruido. Cuando el entrenamiento daña el cuerpo, deteriora la motivación, erosiona el contexto y aún así, si se repite, estamos frente a una forma específica de estupidez. Una estupidez que no nos va a gritar, no nos va a insultar y no se va a reconocer a sí misma, pero opera con una eficacia que es devastadora. En el mundo del entrenamiento existe una confianza casi religiosa en la acumulación. Más sesiones, más volumen, más intensidad, más estímulos. La progresión se imagina como una suma lineal de esfuerzos. Esta idea tiene una ventaja narrativa sin duda. Ofrece una sensación de tener el control. Permite medir, cuantificar y justificar. El problema aparece cuando esa acumulación no se traduce en una adaptación. El cuerpo responde con fatiga crónica, con lesiones recurrentes, con pérdida de sensibilidad, con rigidez motriz y una progresiva desconexión entre lo que se hace y lo que se siente. El entrenamiento sigue, pero el aprendizaje se detiene. Y en ese punto el sistema ya no está entrenando, está consumiéndose. La estupidez en el entrenamiento no suele presentarse como un error grosero. Se manifiesta como coherencia malentendida, como fidelidad a un método que ya no dialoga con el cuerpo que lo está ejecutando. Como repetición disciplinada de estímulos que alguna vez funcionaron, pero que hoy producen efectos inversos. La trampa es muy sutil. El pasado legitima lo que estamos haciendo en el presente. El método se transforma en un dogma. La experiencia previa se vuelve una excusa para no escuchar. Y el cuerpo, mientras tanto, habla en otro idioma. Duele, se defiende, se rigidiza o se apaga. El proceso sigue adelante, convencido de su propia corrección. Cipolla nos advertía que la estupidez es más peligrosa que la maldad, porque carece de lógica costo-beneficio. En el entrenamiento esta idea adquiere una precisión casi quirúrgica. Un proceso malvado, entendido como aquel que prioriza resultados visibles a costa de la salud del deportista, puede al menos ser anticipado. Se lo reconoce en su dureza, en su exigencia desmedida, en su explotación. Ahora, en cambio, un proceso estúpido se presenta como algo razonable. Habla el lenguaje del compromiso, de la constancia, del sacrificio compartido. No promete gloria inmediata, pero tampoco corrige el rumbo. Simplemente sigue.
La ingenuidad ocupa un lugar particular en este escenario. Muchos deportistas sostienen procesos que los dañan porque creen que así debe ser. Asumen que el dolor constante es parte del camino, no pain, no gain, que la fatiga persistente es señal de trabajo bien hecho, que la adaptación va a llegar sola si se insiste lo suficiente con lo que se está haciendo. Es un efecto cultural. Se aprende desde temprano que entrenar implica aguantar, que escuchar el cuerpo es una forma de excusa, que frenar equivale a retroceder. El sistema se alimenta de esta creencia y la refuerza. El resultado es un entrenamiento que funciona para el contexto, para el grupo o para la narrativa, pero no para el individuo que lo está habitando. El entrenador en este entramado ocupa un lugar decisivo. No es una figura de autoridad técnica, sino un regulador que da sentido. Un entrenador inteligente no es quien agrega estímulos, sino quien sabe retirarlos. No es quien empuja siempre un poquito más, sino quien detecta cuándo ese empuje deja de producir efecto. Su función principal no es prescribir ejercicios, sino filtrar la estupidez del sistema. Cuando esa función se pierde, el entrenamiento se vuelve automático. Se ejecuta porque toca hacer lo que toca hacer. Se repite porque está planificado. Se justifica porque siempre se hizo así. El cuerpo deja de ser una fuente de información y pasa a ser un objeto que debe soportar lo que se le brinda. La estupidez en el entrenamiento se sostiene gracias a una ilusión peligrosa. La ilusión de que el cuerpo es un sistema simple, lineal y sobre todo predecible. Y bajo esta mirada, el estímulo correcto siempre produce el efecto esperado, independientemente del contexto, la historia o el estado actual del organismo. Esta simplificación ignora algo fundamental, que el cuerpo es un sistema complejo, adaptativo y sensible al estado y a los cambios de estado. No responde a lo que se le impone, sino a cómo integra ese estímulo en su economía general. Dos sesiones idénticas pueden producir efectos opuestos según el momento donde se las ubique, según el nivel de fatiga, la calidad del descanso o el estado emocional de la persona. Cuando el entrenamiento ignora esta complejidad, dejan de entrenar e empieza a imponer. El problema acá no es la exigencia, el problema es la ceguera. La exigencia lúcida ajusta, regula y transforma. Ahora la exigencia estúpida insiste, repite y acumula. Una sabe leer las señales, la otra las interpreta como obstáculos. En la primera, el error informa. En la segunda, el error solo justifica. Esta diferencia define el destino de muchos procesos de entrenamiento. No se trata de cuánto se hace, sino de cuánto se aprende de lo que se hace. Existe también una forma colectiva de estupidez en el entrenamiento. Aparece cuando los sistemas privilegian la homogeneidad por sobre la adaptación individual. Cuando todos entrenan lo mismo, independientemente de sus trayectorias, sus edades, sus historias de lesiones o estados actuales. Esta uniformidad facilita la gestión, simplifica la planificación y refuerza la sensación de orden. El costo aparece más tarde. Cuerpos que no progresan, talentos que se pierden, motivaciones que se van apagando. El sistema sigue funcionando, pero lo hace a costa de quienes no encajan. La estupidez en este caso no es falta de conocimiento, sino incapacidad para aceptar la diversidad como condición del entrenamiento real. El entrenamiento inteligente asume una verdad un tanto incómoda. Progresar implica renunciar a ciertos estímulos, a ciertas intensidades, a ciertas formas de entrenar que ya no corresponden al cuerpo actual. Esta renuncia suele vivirse como una pérdida. En realidad es una reorientación. Cuando el entrenamiento no habilita esta reorientación, se vuelve conservador en el peor de los sentidos. Conserva lo que ya no sirve, defiende lo que ya no adapta y repite lo que ya no construye. Cipolla nos advertía que todos subestimamos el número de estúpidos en circulación. En el entrenamiento, esta subestimación se traduce en una confianza excesiva en que el proceso se va a corregir solo, que el cuerpo se adapta tarde o temprano, que el cansancio va a pasar, que la lesión fue solo mala suerte. Esta confianza posterga decisiones innecesarias, mantiene procesos que deberían transformarse y la factura llega de una manera silenciosa, no como un colapso inmediato, sino como un desgaste progresivo. El cuerpo sigue funcionando,
pero cada vez con menos margen. La pregunta central que atraviesa todo el proceso de entrenamiento debería ser algo muy simple. ¿Esto que hacemos hoy produce una mejora real, transferible y sostenible? Cuando la respuesta se vuelve confusa, cuando necesita demasiadas justificaciones o cuando se apoya únicamente en la fe, el sistema está en problemas. La estupidez no aparece como ausencia de método, sino como exceso de método mal aplicado, como fidelidad a una estructura que ya no dialoga con la realidad del cuerpo que entrena hoy. Entrenar siempre implica tomar decisiones bajo cierta incertidumbre, porque no existe un plan perfecto ni una receta infalible. Lo que sí existe es la posibilidad de ajustar, escuchar y aprender. La estupidez aparece cuando esa posibilidad es cancelada, cuando el proceso se vuelve impermeable a la información, cuando el cuerpo deja de ser el interlocutor y pasa a ser el enemigo. En este punto, el entrenamiento pierde su sentido original. Ya no se trata de desarrollar capacidades, sino de sostener una ficción de control. Un proceso de entrenamiento inteligente no promete seguridad absoluta, nunca. Promete coherencia. Coherencia entre lo que se busca, lo que se hace y lo que el cuerpo puede integrar. Esta coherencia es frágil y sobre todo muy dinámica. Requiere una revisión constante. Exige cierta incomodidad, obliga a aceptar que algunas decisiones fueron erradas y que insistir en ellas no las vuelve correctas. La estupidez, en cambio, ofrece tranquilidad. Todo está bajo control, el plan sigue, el problema, si aparece, siempre está en otro lado, la culpa es de otro. El mayor riesgo en el entrenamiento no es equivocarse, al contrario, es no aprender de esa equivocación. Cuando el error se repite, cuando el daño se acumula y cuando el beneficio no llega, el problema deja de ser un problema técnico, se vuelve un problema de estructura. Y en este punto, Cipolla deja de ser un ensayista irónico y se convierte en un espejo complicado. El entrenamiento que daña sin mejorar no es exigente, no es duro y no es intenso, es simplemente estúpido.